Transformaciones, arte y literatura. Acompáñenos en las diferentes historias, entrevistas, conferencias y tertulias literarias. Bienvenidos a Transformaciones, Arte y Literatura. Hoy tenemos una invitada argentina, una escritora argentina, Nadia Colella. Y bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar la invitación. Puedes presentarte para las personas que no te conocen. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Como dijiste, mi nombre es Nadia, vivo en Buenos Aires, Argentina, y hace bastantes años que escribo, pero como que me empecé a dedicar más que nada a la parte de, como ya asumir ese rol de autora, fue a partir de septiembre, octubre del 2018, cuando yo empecé con mi cuenta de Instagram, porque ahí como que quise empezar a publicar de manera independiente y darle como mucho más presencia a eso en mi vida, así que a partir de ahí yo asumo como que empezó una nueva era de Nadia, y desde entonces no solamente sigo escribiendo novelas, sino que también tengo una escuela de escritura, porque en el camino encontré otra pasión también que es enseñar, así que bueno, comparto un poco cómo es mi proceso creativo y aquí estamos. Sí. Bueno, hoy vamos a presentar tu obra, La condena del silencio, y vamos a hablar sobre ella. Pero antes que todo, me gustaría que contaras al público cuáles son las obras que has escrito. Yo las llamo que son 5, fueron más obviamente, pero son 5 que yo publiqué de manera independiente. Yo empecé con una que se llama Sentimiento Hostil. Esta fue como la primer novela que decidí empezar a publicar. Fue una novela que publiqué con una editorial que encontré en internet, que le pude pagar por los servicios, y fue una que la vendí de manera interna, o sea, con mis compañeros de trabajo y demás, no la promocioné demasiado. Y después como que le empecé a encontrar un poquito el gusto y ahí aparece Eterna Debilidad, que como yo había terminado la tirada de Sentimiento Hostil, dije, bueno, a ver, tratemos de escribir algo para que la gente que no haya podido acceder a Sentimiento Hostil pueda entender esta novela. Y ahí hice también una tirada como al estilo de Amazon. Acá en Argentina había aparecido una editorial que hacía algo similar y me venía bien porque en ese momento no tenía tanta comunidad como para vender. Y después de eso ya como que empezó a pasar un tiempo y acá es cuando aparece esto que te decía de la Nadia escritora en esta Ujú. nueva versión, y acá aparece Mi Autonomía. Mi Autonomía fue un drama romántico que fue acompañado de Perdiendo Autonomía. En realidad no fue pensada como dos historias, sino que fue la historia de Mía, que es la protagonista, pero obviamente apareció ahí el interés amoroso y me dieron ganas como de explorar esa otra parte, así que bueno, escribí Perdiendo Autonomía. Y me pasó que, esto ya fue un tiempo después, porque en el medio estuvo La condena del silencio, me pasó que la Nadia que había escrito Mi autonomía, había cositas que le gustaba como cambiarlo. Entonces dije, dudé si hacerlo o Ujú. no hacerlo, porque es como que es parte del proceso también, pero me pasaba que estaba tan enamorada de la historia de Perdiendo Autonomía que para que la gente pudiera realmente entenderla y tenía que leer la historia de Mía también. Entonces era como que no le estaba haciendo honor a la historia. Así que toqué un poquito de cosas referentes a esa primera parte y lo que hice fue unirlas a las dos historias en No es suficiente, que esa es la que hoy yo, por ejemplo, en Amazon, si lo buscan, es la novela que está, las otras dos como que desaparecieron porque en realidad forman parte de No es suficiente. Ujú. Y bueno, y después fue La condena del silencio, que fue mi primer intento de novela de fantasía. Fue todo un desafío. Ahora actualmente estoy escribiendo otra novela de fantasía a un nivel mucho más grande, otro salto más grande de ese. Pero esas fueron las obras que publiqué de manera independiente. ¿Y cómo haces para separar la tendencia que vas a tomar, o sea, romántica o de fantasía? ¿Qué es lo que qué elementos son diferentes o en qué se basa que vas a escoger un tema? Sí, en realidad es como que me cae, o sea, depende de cómo cae la idea. Creo que fue al principio cuando Sentimiento Hostil y Eterna Debilidad fueron más del tema del romance paranormal, porque era una historia de amor entre un ángel y un demonio. Después, cuando fue la historia de Mía y de Iván, que yo la llamo la que es de No es suficiente, me pasó que apareció la idea a partir de una canción
yo soy de escuchar música y por ahí es canciones que ya vengo escuchando hace mucho, pero esa cosa de la creatividad que aparece ese destello en ese momento. Y he escuchado una frase, literalmente fue un renglón de la canción de Dead Inside de Muse, que me quedó como dando vueltas y dije, ¿cómo sería desarrollar una historia? O sea, en qué estado estaría un personaje para que dijera esto que decía la frase, ¿no? Y como que empecé a jugar con la idea y empezaron a caer los personajes. Entonces, la verdad que por la forma en la que lo quería contar, no era como la anterior, que la anterior era más que nada el ángel, el demonio y el mundo y demás. Acá era un poco más, eh, tenía como un toque también bastante personal la historia, entonces por eso terminé llamándola como drama romántico. En realidad, voy a hacer el disclaimer, en un principio yo le había llamado romance, parte también de mi inexperiencia, porque a ver, es una historia de romance, sí, pero el drama romántico le da como otro toque. No quiero decir mucho, por ahí si uno lo quiere leer se lo spoileo, pero la realidad es que uno cuando va a las historias de romance, como que espera este final feliz con el monio al final, y a mí me gusta escribir historias donde hay mucha transformación por parte de los personajes, entonces pueden o no quedarse juntos al final, pero sí o sí ellos cambian internamente. Entonces, bueno, cuando empecé a darme cuenta de eso, dije, no, ok, este es el tipo de historia por ahí que a mí me gusta escribir. Y cuando fue el tema de la condena del silencio, la verdad que era una historia que había quedado como trunca hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo me puse a revisar los posteos de la cuenta de Nadia Escritora, la primera, que es la que inició la carrera, tenía como fondo de pantalla, como yo me hice un vision board de la historia, ¿no? Y dije, ay, esa justamente era, evidentemente en ese momento estaba trabajando en lo que después terminó siendo la condena del silencio, ¿no? Si no me Ujú. equivoco, la condena del silencio creo que la publiqué en el 2021, me parece, o sea que yo empecé la cuenta en el 2018. No recuerdo específicamente cuándo empecé a escribirla, pero seguramente fue previo a eso. Y fue también esta cosa de que me interesa la fantasía, es loco igual lo que me pasa, porque me gusta como la parte fantástica de crear, pero a veces me cuesta encontrar una historia que me interese. Tengo un poquito de problema con el tema de buscar como, no te digo algo instantáneo, pero es como que a veces se me hace que tardan demasiado en decir cuál es el problema y es como que medio que me aburre. Entonces, es como que termino tratando de escribir algo que a mí me hubiera gustado leer, ¿no? Y así empecé en realidad con la fantasía y hasta que cayó, por ejemplo, en la que estoy trabajando ahora, fue un tema en particular que me había quedado dando vueltas, que tenía que ver con las vidas pasadas, y dije, ¿cómo podría escribir una historia? Entonces es como que depende de cómo cae la idea, hacia dónde por ahí me gustaría como desarrollar. Pero siempre he escrito, ya te digo, dentro de lo que es el drama romántico o la fantasía. Por ahora, por lo menos, son los dos géneros que empecé a explorar, digamos. ¿Y cuáles son las diferencias específicas? ¿Hay algo que se hace distinto en la una o en la otra? A ver, creo que en realidad el tema de lo que es el drama romántico, uno lo puede ubicar en cualquier lado, ¿no? O sea, creo que depende de, por ejemplo, el Sentimiento Hostil y Eterna Debilidad también eran un drama romántico, pero era un romance paranormal porque en realidad lo estaba enfocando en esta historia de ángeles y demonios, donde creé un mundo, donde creé como por qué no tenían que estar juntos y demás, que si bien es importante ese rasgo, la realidad es que lo más importante era el romance de los dos. Entonces, en ese Ujú. caso, si bien era un drama romántico, pero era más un romance paranormal por la característica de la historia. Ahora, en el caso de la fantasía, por ejemplo, podés tener un rasgo que tenga de romance. En La condena del silencio no lo hay, por ejemplo. Hay algo que menciono, pero es como muy nimio, que no representa algo importante en la historia. Entonces, en realidad, el foco es justamente el desarrollo del mundo fantástico y lo que hacen los personajes en el conflicto que yo planteo. En esta historia que estoy escribiendo ahora, que si bien también es de fantasía, hay un rasgo romántico, pero no desde el punto de vista que hoy están hablando. Por ejemplo, viste que está esto de el romantasy o la fantasía romántica y demás, no con ese sentido, porque de vuelta, lo que yo más que nada exploro tiene que ver con el drama romántico, es el hecho de que las personas quieren estar juntas, pero no pueden. Entonces como que me quedo en ese y lo desarrollo, ¿no? Entonces creo que en realidad lo que diferencia un género del otro es
preponderancia de lo que uno termina enfocándose. Si yo estoy hablando mucho de lo que es el romance, y probablemente sea una novela de romance, por ahí con algo, con un subgénero, digamos, pero si me enfoco más que nada en algo externo, como por ejemplo el mundo de fantasía, y ahí estoy hablando más que nada de una fantasía que podría llegar a tener un rasgo romántico o no, por ejemplo. Sí, hablemos de La condena del silencio. El libro tiene más o menos 460 páginas, 65 Ujú. creo, y sí, es bastante variado. O sea, los capítulos, podemos decir que cada capítulo es rápido, o sea, se siente la rapidez cuando uno lo lee también. Y así como las series de televisión, ¿no? Un capítulo nuevo, y se siente también el deseo de saber qué va a pasar, ¿no? Y en qué, digámoslo así, para la fantasía la gente es bastante exigente, ¿no? Sí. Y ¿qué les diría al público para que lean el libro? ¿Cuál es la diferencia de otros libros de fantasía, por ejemplo, de historias de fantástica? Sí, ese es un tema que a veces, de hecho, hago mucha referencia ahora porque estoy justamente atravesando el proceso de escritura y hay muchas dudas en el momento de la escritura porque sé lo que es la fantasía. La fantasía es un género que la gente que está acostumbrada a leer ese género está esperando determinadas cosas. Entonces, yo a veces me siento un poco impostora cuando estoy escribiendo, cuando digo justamente que, por ejemplo, Brandon Sanderson, que es un gran referente de la fantasía, por ahí la fantasía más estricta o dura, como le dicen, que él explica sus sistemas de magia, y la realidad es que nunca terminé de leer ningún libro de él. Tampoco leí o sea, El Señor de los Anillos, entonces es como que siento que como que me falta el título, ¿no? Como que no, entonces me da como cierto miedo de escribir. Entonces por ahí lo que yo le diría es a aquellos que tal vez nunca leyeron fantasía o por ahí quieren leer algo distinto, que ahí es donde justamente yo trato como de meterme en esa grieta, ¿no? Como Ujú, contar algo que no está tan denso en lo que tiene que ver con el mundo de fantasía. De hecho, La condena del silencio es bastante simple, digamos, es un mundo donde yo lo que uso es la energía elemental porque me permitió no pensar demasiado en lo que es cómo se produce la magia y demás. Y lo que traté de desarrollar tenía que ver con un problema en el reino, no en la corona, quién era quien iba a liderar y demás, ¿no? Entonces, como que fui a algo simple para contar la historia de vuelta de dos personajes que son dos personajes distintos. Tenemos un personaje que termina yéndose de la casa, de alguna forma escapándose de la situación en la que estaba, y vuelve ya siendo alguien importante porque es justamente un guardia del reino, pero no es cualquier guardia del reino, sino que es la protectora de la princesa, entonces como que se siente empoderada de alguna forma, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a seguir otro personaje que está en una posición también de poder, pero que no quiere estar en esa posición de poder porque tiene que ocupar el lugar del padre y no le gusta esa situación. Y estas dos personajes se van a terminar encontrando y de alguna forma lo que piensa una no es lo mismo de lo que piensa la otra, ¿no? Y de vuelta, yo me terminé como enfocando más que nada en ese desarrollo de los personajes, porque hay una historia detrás en estos dos personajes, y en desentramar cómo fue el inicio de este mundo y cómo el problema que se desarrolla viene hace mucho tiempo, ¿no? Y, y quiero recalcar que es una historia simple, no es compleja, a diferencia de la que estoy tratando de escribir ahora, que bueno, creo que también por eso ahora me está costando tanto, porque siento también que yo misma he elevado mi exigencia, pero por lo menos en La condena del silencio siento que fue eso, siento que fue la historia de dos personajes que la ambienté en un mundo de fantasía, pero que es una historia simple y que, nada, fue muy divertido escribirla, así que bueno, espero que aquellos que intentan, a ver, siempre aliento que lo que tiene Amazon, una de las cosas que me gusta es que uno puede descargar el fragmento gratuito, entonces uno puede testear si le gusta la escritura, le gusta lo que estoy planteando, como vos bien dijiste, son capítulos cortos porque a mí me gusta leer capítulos cortos, entonces suelo escribir en esa misma manera, entonces por ahí pueden tener como una probadita de lo que es la historia y bueno, si les gusta, que me lean toda la historia.
Sí, bueno, tú dijiste la parte de la autoría, ahora hago el comentario como lectora. Bien, Sí, y no solamente los dos personajes de los que tú hablas me parecieron importantes, también me pareció importante el hermano de Tunda. Y esto me parece también importante, tú dijiste que no era una cosa romántica, pero el trasfondo de él es totalmente amoroso, romántico, porque al morir el ser que él amaba, entonces se desarrolló toda la potencia que él tenía dentro, digámoslo así. ujú, Entonces también son cosas que aparentemente no son importantes, pero tienen un trasfondo bastante grande. Y claro, también me pareció importante la parte política, ¿no? El desenvolvimiento de todo lo que piensa la gente que tiene el poder, el pueblo, cómo se ve. Todos son elementos que parecen que son secundarios, pero realmente hacen la obra más interesante, ¿no? gracias. Sí, a ver, a mí me pasa eso con el tema del romance, como te digo, generalmente él está presente de alguna manera, pero no es algo que desarrolle. De hecho, todo lo que es la trama del hermano es como para explicar justamente, porque me pasaba que la historia está contada desde dos puntos de vista. El hermano es importante porque estoy hablando de que son los elementales, pero no es como alguien que tiene un punto de vista. De hecho, también la historia, que digamos que es un trasfondo entre las dos protagonistas, tampoco se toca demasiado. Es como que es algo que está presente porque creo que el amor está presente en nuestra vida, pero no le doy un foco de que lo desarrollo. Por eso es que en realidad no lo catalogo como algo de romance, porque si una persona está esperando, tipo, ver cómo se va desarrollando la historia, como que se va a frustrar porque no lo va a encontrar, pero sí, el amor es parte y siempre creo que en algún punto mis historias tienen como algo de romance, así que sí. Sí, bueno, am, en la parte de la escritura, ¿no? En Mm. la parte de la escritura, porque tú tienes una escuela de escritura. em, ¿Por qué te enfocaste en esta parte de la escritura? Fue porque es lo que a mí me terminó ayudando a escribir las novelas que he escrito ahora. Yo cuando empecé a escribir lo que se le llama como una escritora brújula, espontánea, o sea, una persona que no tiene un mapa específico, una planificación, sino que tuvo la idea, dice, bueno, me gusta esto, me pongo a escribir y descubro la historia mientras que estoy escribiendo. Y la verdad que durante gran tiempo, digamos, antes de que yo empezara a publicar mis novelas, era así como yo escribía las novelas o las historias que escribía para mí y me funcionaba. Pero fue un proyecto en particular que la había terminado de escribir, era una historia de ciencia ficción, y me pasó que terminé de escribir la novela y yo sabía que le faltaba algo, no sabía qué. Entonces, bueno, a ver, una locura, pero cambié de narrador. Una vez que había terminado toda la novela, dije, no, tendría que haber escrito en primera persona y lo pasé de tercera a primera. Después en un momento dije, bueno, no, tampoco, es el final. Como que no sabía qué era eso que a mí no me terminaba de cerrar. Y ese fue un punto medio de quiebre porque yo sentí que dije, bueno, tal vez yo soy la que no sirve para escribir estas cosas, ¿no? Entonces, por suerte, empecé como a decir, bueno, a ver, ¿qué hay de escritura? Porque siempre escribí por una cuestión intuitiva, o sea, tenía la idea y escribía, y ahí fue cuando yo empecé a investigar de las estructuras, de cómo contar una historia y demás, y me empecé a encontrar con un montón de cosas, y cosas que a mí me permitían poder identificar ciertos problemas. O sea, Ujú. la estructura de la historia, los que son los tres actos, el evento desencadenante, este momento, sí, yo ya los venía escribiendo, pero el hecho de poder identificar qué era cada cosa me hacía ver, ok, este no es el problema, listo, este no es, este es el problema. Y poder identificar era lo que a mí me daba la oportunidad de enfocarme y poder resolverlo, ¿no? Entonces, fue esa búsqueda, yo aparte manejo el idioma inglés y siempre tiendo a buscar cosas en inglés directamente, que a veces en castellano no está tan disponible. Entonces dije, bueno, voy a empezar a compartir esto, a compartir como estas cosas, porque la verdad que yo sentí que tenía muchísimas más herramientas para poder escribir. Y así nace Nadia Escritora. Nadia Escritora empieza a compartir lo que empezó a conocer,
Y en ese camino empiezo a descubrir esto de que me encantaba armar talleres, armar cursos y dar clases y demás. Y empecé cada vez más a solidificar ese proceso, que en un principio era más, como te digo, espontáneo, de que tenía la idea y escribía, y después se empezó a complejizar en el sentido de, empieza siendo como una estructura bastante armada que tengo, que a ver, también acá tiene que el escritor ser un poco flexible, y esto también me lo digo a mí, porque a veces uno está tan enfrascado en su estructura que dice, bueno, a veces te tenés que salir porque por ahí la historia pide otra cosa y cuesta, pero lo que hace justamente el proceso creativo es ayudarte a terminar de escribir la novela. Y esto de la planificación, de ordenar la idea, de tenerlo todo, todo armado, a mí me generaba esa tranquilidad de que lo veía todo con claridad. Y eso fue lo que terminé enfocándome en enseñar esa estructura. Y obviamente, siempre digo lo mismo, no hay una única manera de escribir. Yo enseño lo que a mí me terminó ayudando y hay muchos que por ahí se quedan siendo escritores brújula y está perfecto, pero siento que lo que hace la estructura, para mí por lo menos, o por ahí Ujú. para el tipo de gente que le gusta tener las cosas ordenadas, es justamente tener esa claridad de que, ok, tengo todo esto para escribir, ya sé por dónde tengo que ir. Eso no quiere decir que en el momento de la escritura no vaya a cambiar, porque lo más probable es que también cambie, porque lo que es la planificación es una idea ordenada, no es que queda así como está. También en la escritura uno sigue inventando, sigue creando y va adaptándolo, pero por lo menos ya tiene un caminito por donde ir y eso fue lo que a mí me terminó ayudando cada vez más a seguir creando historias, porque cuando tenía una idea yo ya sabía lo que tenía que hacer con esa idea y lo que no tenía que hacer. Y bueno, eso fue lo que terminé explicando también, porque creo que hay una diferencia entre lo que es tener una idea, lo que es escribirla y contártela para vos, que crear una experiencia de lectura, porque la Claro. idea es que el lector justamente disfrute y no es lo mismo contarlo de la manera que por ahí uno se le ocurre y por ahí decir, bueno, no, no voy a poner esto en el primer capítulo porque es muy aburrido, no, voy a tratar de modificarlo porque uno ya piensa en esa otra cosa y creo que la planificación ayuda a eso, así que bueno, por eso terminé decantándome por ese aspecto. Sí, en algunos de los videos, en uno en específico, hablas tú del libro, de la condena del silencio. Y también haces el comentario, mm, bueno, como de explicarlo, ¿no? Tratas de explicarlo, ¿no? Ujú. Sí. Y esto, ¿qué experiencia cuando existe el video? ¿Qué respuestas de las personas o qué preguntas te hacían al respecto? No, no, perdón, pero hice muchos videos. ¿Es uno que leí el prólogo o cuál? En especial hablabas sobre la condena del silencio en todo el video, que más era largo y hablabas específicamente de la condena del silencio. Por Hablabas ahí del pudo haber. prólogo, Ok, ok, sí, ok, puede ser por eso. A ver, a mí lo que me pasa es que siempre una de las preguntas que me generan, que me hacen, tiene que ver con el primer capítulo. De hecho, es uno de. Cada vez que hago un contenido sobre el primer capítulo es el que dispara en mi cuenta, porque es como hay una traba ahí, es como, ¿cómo hago para empezar, no? Entonces, siempre está en cómo escribo, qué va en el primer capítulo, qué escribo, siempre tengo que usar un prólogo, ¿no? Entonces, por eso yo traté de usar el ejemplo de la novela, ¿no? Porque para mí el prólogo no es algo que tiene que estar en todas las novelas. El prólogo para mí es algo que le da un impulso a la novela. Si yo lo pongo en el prólogo, genera como un gancho más importante que si lo pusiera en el resto de la historia. una expectativa para el lector. Exacto. Ujú. Entonces, es como que generalmente aparte los hago cortos, de vuelta, porque yo también escribo capítulos cortos, pero también porque uno cuando ya lee el prólogo, uno ya sabe que me estás contando algo antes de la historia. Entonces, vos terminás sacando al lector de la historia inicial, lo metés en algo que va a durar poco y encima después arranca otra cosa que nada que ver. Entonces, trato de que si yo voy a usar un prólogo, tengan que realmente ver y que de alguna forma se conecte con el primer capítulo. Entonces, lo que Sí. pasa en el prólogo de la condena al silencio es una situación normal y habitual para el reino. Yo ahí lo que me enfoco más que nada es en presentar al villano del reino, que son estas criaturas oscuras. Entonces, puntualmente seguimos a alguien que no sabemos quién es, pero que está escapando de algo. Y después terminamos viendo que es esta criatura, ¿no? Y al final de ese prólogo
tenemos que aparece un oficial que dice identificar algo de la persona que lo encontraron muerta, y eso se menciona no en el siguiente capítulo, sino creo que es en el capítulo 2 si no me equivoco, que es de alguna forma como conectar y empezar a unir de dónde viene cada cosa, ¿no? Porque de vuelta no quiero sacarlo del todo al lector de la historia, sino como que esté como medio fresca. De hecho, cuando nosotros en el primer capítulo seguimos a la protagonista, que yo decía esto, que es la guardiana, eh, esta protagonista está de alguna forma relacionada con la criatura oscura, por eso también elegí ese primer capítulo, ¿no? Pero la idea es que justamente cuando nosotros tratemos de diseñar esta experiencia de lectura, tengamos siempre en mente cómo lo va a recibir el lector y no pensar que necesitamos explicarle cosas, porque si no ahí es cuando a veces ahí nos sale la parte escritora, de que no, pero por ahí no va a entender, entonces le voy a explicar esto para que él empiece leyendo y sepa, y capaz que no es el momento de presentarle esa información. Y si se le presenta una información, hay que tratar de mostrarla de una manera más dinámica para que él simplemente la absorba, la tenga ahí, pero no la siente como que le estoy dando una lección y que sea aburrida. Sí, de por sí cuando hablaste de las figuras oscuras, también casi hasta el final se sabe como un trasfondo de lo que significaban, ¿no? Ujú, exacto. No duró muchos capítulos y yo no sabía el por qué hasta el final cuando especifica, ¿no? La Que maldad. son. Sí, Ujú. sí. Entonces sí, en lo que acabas de decir es cierto. En la novela se puede traslucir ese método que tú utilizas, es verdad. Otra cosa que también estaba entre los comentarios del video decía que habías hecho varias ediciones del libro y que en las primeras ediciones estaban incluidos los, Mm, los dibujos, imágenes. las Sí. imágenes. Y tuve que entrar para mirar qué imágenes eran porque el mío no tiene imágenes, el que compré no Sí, tiene. es algo que tengo pendiente, es una edición que, como ver, ese creo que fue la segunda novela, pues yo publiqué Mi Autonomía, después vino La Condena del Silencio y después publiqué Prenda Autonomía, y tenía muchas ganas de hacer una edición especial para que pusiera estas imágenes, porque incluso cuando yo contraté a la persona, que era una persona de Australia, fue una locura encontrar horarios para coordinar, porque los horarios eran peor que los nuestros. Y entonces ella fue la que hizo todo el diseño digital, era una artista 3D digital. Y lo que ella había trabajado era, yo le había dado, creo que eran 2 o 3 personajes, que ella como que hacía el retrato, y en base a esos personajes te hacía 1 o 2 escenas, no me acuerdo cuánto era. Entonces la contraté para ese servicio y como quería hacer esta edición especial, porque también era mi primera fantasía y demás, lo que hice fue, esas imágenes que ella me había dado, las terminé imprimiendo, las imprimí y lo que hice fue, esto obviamente para los que vivían en Argentina, los que habían comprado esa tirada, que encima hice una tirada corta porque de vuelta, como mi comunidad todavía era muy chiquita, la verdad que no me animaba a hacer tiradas grandes porque también salían su dinero. Entonces fue algo como más reducido, que creo que de hecho habré hecho 20 ejemplares, no me acuerdo. Por suerte los vendí todos, me quedé solamente con un libro que me había quedado para mí. Y lo que había hecho en esa tirada fue imprimir todas esas imágenes y las guardaba en sobres. En sobres que decían abrir en tal capítulo. Después te voy a compartir las imágenes, Mm, ¿cómo es esto? Digitales, pero era el tema de, eso más que nada porque era una representación de una escena específica, ¿no? Creo que eran 6, 7 sobres, no me acuerdo cuánto eran, para que, nada, acompañen un poco y que sea una experiencia distinta. Y la verdad que fue lo que me quedó pendiente, más que nada porque en ese video, ahora ya sé cuál es el que decís, en ese video yo contaba que justamente la imagen había quedado como no centrada, que me quedó muy chiquito atrás y demás, que bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Y dije, ay, me gustaría hacer como una versión nueva y de hecho también hablar un poco más de esa novela porque quedó en esa publicación corta que hice. Y bueno, me quedó pendiente hacer esa edición, que lo que ella sí quería hacer era contratar a un maquetador para que me sumara las imágenes dentro del libro. No sé igualmente cómo manejarlo con Amazon, pero sí yo acá internamente en Argentina había preguntado como, bueno, a ver si aunque sea se podía esa imagen sola imprimir a color, porque imprimir a color sale más caro.
y bueno, me quedó ahí en el tintero por una cuestión económica, pero sí, eran esas imágenes que quise acompañar un poco, de vuelta haciendo foco en esta experiencia que quería brindar, que sea algo distinto, porque era también una novela distinta a lo que yo venía escribiendo. Claro, de por sí, el trasfondo que tienes creo que también es del libro. El trasfondo que tú tienes atrás no es de los Ah, dibujos. la cosa, no, esto es, creo que es de los Avengers, Ah, pero ok. sí, Hay, igual, hay sí, imágenes no. parecidas, creo. Pero para sí, cuando yo te voy a compartir las imágenes digitales y vas a ver que hay una imagen que es media parecida a esta. Así que hay Sí, algo que quedó en con tu los cerebro que cabellos lo vio. largos, blancos. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ah, está bien, está bien. Sí, bueno, otra cosa que me llamó la atención es cada uno de los personajes. Cada uno de los personajes tiene, bueno, podemos decir que algún parecido con algunas novelas fantásticas. Y el tema en sí es, podríamos decir que parecido también, pero a mí lo que más me gusta es la forma del desenvolvimiento de cada capítulo, ¿sí? Yo siempre quería saber hasta el final. Y no es una novela que dure mucho tiempo en leerla, porque uno la lee muy rápido, precisamente Ujú. porque los capítulos son cortos, ¿sí? Es Sí, sí, a ver, bueno, una fórmula, pienso yo que es mejor que los capítulos que son muy cargados y que son largos, ¿no? es que bueno, a ver, por eso justamente, a ver, a mí me pasa que yo en mi canal de YouTube antes hacía análisis de primeros capítulos, haciendo hincapié justamente en esto de Ujú, enganchar al lector y demás, y me pasaba que, bueno, yo ponía un límite de palabras, porque también para que el vivo no sea demasiado largo y que sea dinámico y demás, y yo ponía más o menos 2.500 palabras, que es lo que yo tiendo a escribir, hay veces que no llego a las 2.500 palabras por capítulo, pero yo tiendo a escribir esa cantidad, y claro, me pasaba que muchos escritores como que se me quejaban, pero de buena manera, pero era como, ay, pero es muy corto, no me entra todo lo que yo quería poner en un primer capítulo. Y la realidad es que, como vos decís, a mí me pasa que en los capítulos largos, por ahí, a ver, podemos echarle la culpa, ojo, hacemos media culpa, ¿no? Pero en este mundo en el que todas las cosas suceden demasiado rápido, cuando es un capítulo demasiado largo, es como que necesito tener la satisfacción de, aunque sea, terminar un capítulo. Y cuando es demasiado largo, como que yo cuando ya veo que empiezo a contar las páginas para ver cuánto me queda, y ya me estoy saliendo de la historia. En cambio, cuando ujú. yo veo que son 3 hojitas, es como, ay, terminé, bueno, leemos otro, ay, terminé, y no me doy cuenta, capaz que leo la misma cantidad en un capítulo entero, pero el hecho de que sea corto me da la sensación de que avanzo más rápido. Entonces, justamente por eso también así escribo y trato en lo posible de que los capítulos tengan como algún cliffhanger, lo que se le llama, digamos, que tenga algo que en el final te deje como, bueno, ahora vamos a seguir leyendo. A veces me sale con todos los capítulos, hay veces que no, trato que me suceda en la mayoría, pero justamente para que eso, para que el lector se quede como, uy, que una duda, algo que le haya quedado ahí y que siga avanzando en la historia. Y por eso es que también incluso para mí por lo menos es divertido también escribir de esa manera, porque es un acercamiento a la novela mucho más, no sé si es simple la palabra, pero el hecho de que vos escribís un capítulo de X cantidad de palabras, decís, bueno, podés decirte que hoy escribís esa partecita, nada más. Mañana escribís otra partecita. Que distinto pensar que es una novela entera con capítulos largos, como que por ahí hasta te cuesta más sentarte a escribir. Entonces me parece que también el capítulo corto tiene eso. También para la parte del escritor como que se lo saca de encima más rápido y después la parte de la edición también es más enfocada porque tenés como una escena en particular que de última podés explayarte un poquito más, pero sigue siendo algo corto. Sí, algo que olvidé decir es el lenguaje. Es un lenguaje sencillo. Es un lenguaje sencillo y es fácil de asimilar, ¿sí? Para la gente, mucha gente que no le gusta la parte descriptiva, que no le gusta ir al detalle, es, Sí. sí, Ese es sí, un tema para mí. La descripción, a ver, me pasa que cuando yo vuelvo a corregir mis novelas, siempre tiendo a poner cosas porque en realidad casi que ni les pongo detalles. De hecho, una vez me di cuenta que dije, ay, no les dije ni de qué color es el pelo del protagonista, pero porque en realidad cuando yo leo,
no retengo esos datos. O sea, yo tengo que el protagonista es X y no importa qué color de ojo, el pelo, como que no, yo no me centro en eso. Entonces, claro, cuando escribo hay veces que me olvido de ponerle esas características, pero sé que hay algunos lectores que les gusta tener como una imagen. Entonces, bueno, si yo veo que no puse nada, bueno, pongo un poquito. Lo mismo con las descripciones de lugares, que, a ver, yo me siento que soy media mala describiendo, entonces trato de, bueno, cuando más que nada es en la edición, que puedo enfocarme en esto chiquitito, ahí es como que me explayo un poquito para que el lector más o menos entienda dónde está parado. Y eso que justamente decías del lenguaje simple, me pasa también que en un punto me había pasado de, ay, me gustaría escribir como, cuando uno dice que tiene como una pluma más metafórica, más lírica y bla, bla, bla. Y la realidad es que yo no la tengo, y en un punto fue como que me daba un poco de vergüenza que sea tan simple, pero después también es como que uno a veces se critica mucho, como que se pone una vara demasiado alta para ciertas cosas, y lo importante al final de todo es la historia que uno cuenta, y hay lecturas para todos. Por ahí justamente la gente que tiene como un nivel más alto de lo que es la fantasía, y capaz que ese libro no va a ser para esa persona porque tiene otras demandas, vamos a decir, y es totalmente válido, y eso está bueno de la escritura, ¿no? Que hay como libros para todos los gustos. Sí, eso es muy cierto. ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este libro? Fuera de ser una historia fantástica, siempre hay un trasfondo, siempre hay un mensaje que el autor quiere transmitir, ¿sí? Mm, Y y para cada quien puede ser factores distintos, o sea, cada lector lo puede ver desde un punto de vista distinto también. yo lo quise enfocar más que nada en lo que tenía que ver con la responsabilidad, porque tanto las dos protagonistas sienta que tienen como un peso responsable en lo que se da en el desarrollo de la historia, y para la que es la guardiana es una responsabilidad distinta que la que lo siente la otra. Pero al fin y al cabo, cuando llegamos al final de la historia y empezamos a conocer también el trasfondo de cómo es que se creó el mundo, de dónde salen estas criaturas y demás, también hay un poco eh, hablo un poco de lo que es la traición, y también un poco de eh, tal vez los límites eh, entre lo que es proteger y lo que es sobreproteger. Para no entrar en spoilers, pero digamos, tiene que ver con uno de los personajes de la historia, entonces es como que lo que él termina decidiendo hacer podríamos cuestionarlo. Por ahí algunas personas puede ser que estén de acuerdo, otros por ahí no. Entonces también esta dualidad a veces en justamente la responsabilidad que uno tiene y cómo termina ejecutando según esa responsabilidad y cómo se siente con eso. Yo creo que ese fue más que nada lo que quise explorar. Pero bueno, como decís vos, capaz que uno lo termina leyendo y se queda con otro rasgo de la historia, pero el que yo quise desarrollar tenía que ver con la responsabilidad. Sí. Y otra cosa, cuando tú comentaste de la escuela de escritores, ¿no? Ujú. En mi experiencia con las personas que nos hemos tenido que ver, que son varios escritores, y me he dado cuenta que entre los escritores hay también mucha separación. No, no hay como un apoyo mutuo. O sea, no sé en Argentina cómo será. Hay algunos grupos que trabajan en conjunto, pero, por ejemplo, en los medios no se apoyan, por ejemplo. No, no sé Eh, cómo es la situación en Argentina, pero así en forma global, en forma general, uno se da cuenta porque uno pertenece a varios grupos, pero nadie, cada uno trabaja independiente, pero no hay como esa unión para ser solidario, para decir, bueno, vamos a apoyar a todos, Ujú. somos todos del mismo, estamos en la misma tarea, estamos trabajando para que la gente nos conozca, para que haya como una promoción más de los escritores, pero sin embargo se ven todos separados. Yo creo que hay una parte de que por ahí uno ya de por sí cuando uno crea, como que es bastante solitario el proceso, pero en lo que tiene que ver acá en Argentina hubo toda una movida últimamente porque, a ver, siempre hubo esta cosa de el autopublicado, como que no tiene el mismo valor que un autor
publicado de manera tradicional, ¿no? Como que la editorial te da cierto prestigio que el que autopublica no lo tiene, cuando puede ser válido, pero también es una realidad que a veces justamente el autopublicado tiene muchas cosas más que tiene que asumir para poder competir o por lo menos estar en el mercado editorial y que la gente llegue, porque por ahí si tiene esa idea de que por ahí el autopublicado no es una historia interesante, como que termina yendo más a lo que es lo tradicional, como que medio uno desecha lo autopublicado. Y últimamente, por suerte, eso está cambiando porque de hecho hay muchas publicaciones de manera independiente que son muy buenas, que uno contrata a maquetadores que te hacen un interior divino del libro, las portadas también son hermosas, y acá en Argentina empezó a haber como un poco más de movimiento con eso. De hecho, nosotros tuvimos hace poco una feria del libro donde por primera vez le dieron un espacio a los autopublicados a que estén en la feria del libro y bueno, aquellas personas que los conocían podían acercarse a firmar. Y la verdad que fue a partir de eso, empezó como a haber como más actividades donde se apoyaba a los autopublicados y yo los sigo a todos en las redes, entonces es como que veo cómo se armó realmente un grupo entre ellos y cada vez que hay algún autor argentino que saca una novela, como que está esa camaradería, ¿no? También lo local en realidad es importante, porque creo que no sé si es solamente acá en Argentina, pero siempre como uno termina como si es una autora, no sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, lo que fuera, como que es mejor historia que la que una por ahí, un autor nacional, ¿no? Y es como un poco de apoyar de que pueden haber, o sea, las historias, independientemente del país de donde nazcan, son buenas. Entonces, por lo menos en lo que yo he visto, en el entorno que yo manejo, no hay esa camaradería de apoyarse y de impulsar los proyectos. Bueno, 3 consejos para los escritores. Tú que haces la tarea del taller de escritores, 3 consejos que les podrías dar a los escritores. Bien. El primer consejo es que se cuenten la historia que tienen en la cabeza. No importa cómo, sin una estructura, pero es como para entender de qué es lo que están manejando acá arriba, porque incluso hay veces que tenemos claro que sí, ya sé lo que voy a escribir, pero cuando uno lo pone en papel o en algo digital, se empieza a dar cuenta que hay lagunas. Entonces es importante identificarla. Así que lo primero que les voy a decir es que escriban esa historia de manera, digamos, resumida, no que se escriban toda la novela, ¿no? Lo segundo que les voy a sugerir, y esto es un consejo que yo seguí de Victoria Schwab, que es una de mis autoras favoritas, es empezar por el final. Creo que el tener el final de tu novela te ayuda a saber que tenés un norte hacia dónde construir, ya sea que puedas construir desde el inicio hasta ahí o hacerlo al revés, pero es como, ok, hasta ahí llegamos o será ese un punto si uno quiere escribir una saga, pero por lo menos tiene como un norte hacia dónde ubicarse. Entonces, para mí el final es importante. Y lo tercero, no puedo dejar de mencionar el personaje. La verdad que cuando yo en esta etapa de Nadia Escritora empecé a enfocarme más que nada en este desarrollo del personaje, en la parte psicológica, en el conflicto interno, en los miedos que tiene el personaje, fue lo que terminó de a mí entusiasmarme las historias y de contar historias que, más allá del contexto, que puede ser romance, fantasía, lo que fuera, es justamente el personaje que es lo que cambia y su transformación. Y uno puede empezar simplemente por preguntarse por qué. Si yo le doy una característica, es un personaje divertido. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa diversión? ¿Por qué saca? ¿Por qué le gusta reírse? ¿Hay algo más que está queriendo ocultar detrás de esa risa? Es como ir empezando a ver esas capas y obviamente después hay mucho material en Internet para profundizar en la psicología, pero por lo menos empezar preguntándonos por qué nos ayuda a entender a ese personaje y que no sea un tarro vacío que le puse etiquetas, porque ahí es cuando pasa esto de que todos mis personajes suenan iguales y es porque en realidad les di etiquetas, pero no los estoy entendiendo, y ese entendimiento es lo que después se refleja en las páginas. Así que esos son mis 3 consejos. ¿Sí? ¿Dónde te podemos encontrar en los medios? Estoy en Instagram, tengo 2 cuentas, una cuenta que es @NadiaEscritora, que es la autora, digamos, está como el detrás de escena de la autora, y después está en @planifica tu novela, que ahí es donde está más que nada el contenido educativo y donde ahí les enseño más que nada lo que es planificación y también un poco de mentalidad, porque creo que es importante que el autor también se sienta seguro para poder enfrentarse a los desafíos, así que hablamos un poquito de esas 2 cosas. Sí. Bueno, ¿algún mensaje que quieras transmitir para la gente que está escribiendo?
que, que creen en ellos mismos y que esos miedos que tienen ahí cuando uno tiene miedo de avanzar son válidos, pero al fin y al cabo lo importante es el por qué estamos escribiendo y si queremos escribir una historia porque nos entusiasma desarrollarla, porque queremos ver el final o porque simplemente nos gusta el desafío. Es como que hay que correr un poco esos miedos del qué dirán, de si les va a gustar, si la idea es original. Es como que en el proceso creativo, cuando recién empezamos, no sabemos nada todavía. Entonces hay que lanzarse a escribir, empezar a trabajar la idea, que para mí la perfección no existe, pero justamente en el iterar, en el trabajar, en el escribir y reescribir, es que uno termina como formándose, así que anímense a escribir. Bueno, y para terminar, cuéntanos tus proyectos. El que estoy trabajando ahora es un monstruo para mí. De hecho, lo cuento en la de Nadia Escritora. Hace poquito estoy grabando casi reels diarios contando justamente cómo es el proceso y cuento que hasta lo llevé a terapia porque me está costando mucho el proceso, porque está esta exigencia, porque me parece que es una historia mucho más ambiciosa. Yo siempre escribo desde un punto de vista. De hecho, mi autonomía y Aprendo Autonomía, que fueron No es suficiente, fueron de un personaje y del otro personaje. Ujú. Recién ahí, en La Condena del Silencio, fue cuando me animé a escribir desde dos puntos de vista, porque bueno, este proceso que yo hago de trabajar los personajes, nada, fue todo un desafío. Y esta historia, que es otra historia de fantasía, tengo cuatro protagonistas. Entonces la realidad es que me parece que es un montón, no me parece, es un montón. Y se me hace que la historia es tan compleja porque la vengo trabajando hace ya 2 años más o menos. Entonces tengo como un montón de cosas en la cabeza, cosas que ya deseché, que dije, bueno, por acá no es, pero por acá sí es, y ya se empiezan a mezclar todas las... Entonces la verdad que sé que necesito sacármela de la cabeza y escribirla, pero es realmente un proceso difícil, pero esa es toda la que está enfocándome ahora. A ver, la idea es que sean 2 libros, porque en un libro no me iba a entrar lo que quería contar, así que bueno, también va a ser la primera, no es saga, porque son 2, pero bueno, la primera serie de libros que voy a escribir. Siempre escribí como uno, a ver, Perdiendo Autonomía, de Mi Autonomía y Perdiendo Autonomía, fueron una biología, pero no fue intencionada, o sea, salió después de que terminé de escribir. Entonces, la verdad que también es la primera vez escribiendo algo que van a estar conectadas, que yo todavía no tengo planificado el libro 2, así que también estoy como con muchas dudas de qué es lo que va a pasar después y demás, así que bueno, pero esa novela se va a terminar de escribir a mediados de noviembre y bueno, ya la idea sería que el año que viene publique. De hecho, a ver, como que los invité un poco al mundo con la historia de La Guardiana, así que aquellos que por ahí quieran conocer un poquito en mi perfil de Nadia Escritora, ahí en el link de la biografía, y pueden descargarla, es gratuitamente. Y ahí lo que cuentan es un poquito lo que es este mundo, también un poco para impulsarme a mí a terminar de escribirlo. Así que, La Guardiana se llama el exacto, libro, sí. La Sí, yo Guardiana. me leí un pedacito. Así que bueno, ese es el proyecto que está ocupando toda mi vida, pero lo vamos a sacar adelante. Bueno, bueno, le agradecemos al público por llegar hasta el final de nuestra entrevista. Que se suscriban en nuestro canal, que apoyen a los escritores, que nos den un like. Y nos ha dado un gusto tremendo de tenerte aquí con nosotros en Transformaciones Arte y Literatura, Nadia. Muchísimas gracias por el espacio y encantada de estar acá.